Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora tiempo con Dios. ¿Sabe que me están lloroseando los ojos? Porque es el último día de la semana. Se me acaba la historia del pobre de Nazaret. Pero bueno, vendrán cosas hermosas para la otra semana porque tenemos algo precioso que tiene que ver con la sangre de Jesús y otra serie de temas que ustedes se van a deleitar con ellos, de modo pues de que, bueno, hoy dejemos que se lloroseen los ojos, de todos modos, por algo tenemos que llorar. Bendiciones, familias, empezamos tiempo con Dios. No dejo de recordarles el libro del camino del misionero. Mire, este libro describe las maravillas que Dios hace cuando una persona decide depender plenamente de Dios. En este manual nos muestra un proceso de visión, destino, fe, amor, entrega y acción y resultado de quien depende absolutamente de Dios. ¿Cómo lo adquieren? No, pues se lo mandan de Cúcuta, le llega en 3 años, pero ustedes se comunican con la plataforma Amazon y en par horas le llega al lugar donde usted lo adquiera. Por favor, el camino del misionero es la historia que en la América Latina ha movido muchos misioneros a tratar de hacer lo que hizo nuestro amado pastor José Satirio dos Santos en 45 años. Y eso vale la pena que muchos conozcan esa historia. Vale la pena. Amazon, José Satirio dos Santos, el camino del misionero. Bueno, vamos a la parte final de nuestro estudio. Y a mí me gusta recordarles cuando finalizo un tema, recordarles a todos en Cúcuta, Colombia y el mundo entero, que por causa de ese esfuerzo de nuestro amado pastor y padre, el reverendo José Satirio dos Santos, somos y hacemos parte de una visión dentro de una misión. Entonces es muy honroso hacer parte de una visión. ¿Quién la tuvo? Nuestro pastor. Obedeció a Dios, cumplió la misión y después nosotros llegamos ahí agachaditos a postrarnos a los pies de Cristo Jesús y ponernos a la orden del misionero que Dios puso en Cúcuta, Colombia, para bendecir a Cúcuta, a Colombia y al mundo entero. Y yo he determinado que esto, donde estamos, es un tabernáculo que Dios lo estableció en esta hermosa ciudad de Cúcuta para bendecir al mundo entero. O sea que no estamos hablando con piecitas determinadas, sino con un tabernáculo de Dios, donde se predica la palabra, la auténtica palabra de Dios. Concluimos entonces esta historia del pobre de Nazaret, teniendo como introducción en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 49, algo que nos dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, Jesús. Hijo, hija, que está en sintonía de tiempo con Dios, mire a su cónyuge. Mírense. Observe sus características físicas. ¿Qué es lo que le ve? Quizás ustedes sean recién casados y están disfrutando de la excitante atracción física. Quizás ustedes han estado casados desde hace tiempo y la atracción que siente el uno por el otro es más interna que externa.
El maquillaje, pelucas y algunos tipos de ropa ayudan a esconder las limitaciones físicas. ¿Cómo no? Usted nunca será un perfecto espécimen físico, jamás. Podrá pasar horas en el gimnasio, pero algunas grasas y arrugas siempre estarán ahí. Esta es la causa por la cual debemos ejercitar una mayor cantidad de aceptación en el matrimonio. Ninguno de nosotros es el dios o diosa griega que nuestro cónyuge creyó que éramos antes de casarnos. Pero está bien, todos estamos en el mismo bote. Nuestra valía y aprecio del uno por el otro no está basada en nuestra apariencia, o al menos no debería estarlo. Sin embargo, si es así, están en peligro. No solo estamos a merced de otros, sino que estaremos tratando de avanzar cuesta arriba para hacer perfecto lo que nunca fue perfecto desde el principio. Cuando esto les sucede a nuestros cuerpos, podemos descansar. Vendrá un día cuando ellos serán perfectos. En la eternidad todos tendremos nuevos cuerpos. Seremos cambiados y no tendremos que preocuparnos sobre cómo nos vemos. Pero ahora usted ya es una nueva persona internamente, gracias a Cristo, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El proceso de restauración ya comenzó por dentro. Cuando usted vea a Jesucristo cara a cara, ese proceso se completará. Mire su cuerpo, mire el cuerpo de su cónyuge. Díganse el uno al otro, está bien, ahora somos físicamente incompletos, pero solo tenemos que esperar. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios y nuestros cuerpos físicos serán transformados cuando muramos. El plan de Dios para cada uno de nosotros es que tengamos un cuerpo glorificado. Lo que sucede es que su tiempo es un poquito diferente del nuestro. Que el Señor les bendiga. Vamos a finalizar en estos 6 segmentos del día de hoy con la historia del pobre de Nazaret. Concretamente, cuando Jesús bordeaba los 20 años, tuvo lugar una de las insurrecciones más sangrientas en las proximidades de Nazaret. Efectivamente, por ese tiempo, Judas el Galileo organizó y dirigió victoriosamente una violenta rebelión contra Roma, poniéndose al frente de un numeroso y fanatizado escuadrón de insurrectos. Se dirigió a la ciudad fortificada de Séforis. La asaltaron, pasaron a espada toda la guarnición romana allí apostada, y se instalaron firmemente allí, atrincherándose en el recinto amurallado. Vaya ilusión. Poco les duró el sabor de la victoria. A los pocos meses, el legado de Siria, Quintilio Varo, llegó a marchas forzadas con un fuerte destacamento militar. Redujo la ciudad a cenizas y 2000 celotes fueron crucificados. La resistencia recibió así un golpe mortal, pero no definitivo. Todo esto sucedía a pocas millas de Nazaret, y hay que calcular
que entre los insurrectos y luego crucificados habría algunos vecinos de Nazaret, jóvenes de esa edad aproximada a la de Jesús y posiblemente amigos suyos. Sin embargo, no disponemos de indicios claros en los documentos evangélicos para confirmar o para afirmar o negar que Jesús simpatizara con estos movimientos insurreccionales. Afirmar que esta tensa situación política en la que Jesús se detuvo que ver inevitablemente inmerso, debió dejar de alguna manera huellas en su personalidad como hijo de su tiempo y de su pueblo que era. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Continuemos, mis amados. Una palmera del desierto, batida por el viento, en nada se diferencia a otra palmera. Una ola del mar agitado no se distingue de otra ola. El pobre de Nazaret tampoco se distinguía de cualquier otro joven de su edad, salvo quizás por un destello casi imperceptible que le venía de lejos, no se sabía de dónde. Sin embargo, dos hechos debieron golpear fuertemente la atención de los aldeanos de Nazaret: el celibato de Jesús y sus frecuentes salidas a lugares solitarios y retirados. Todo envuelto en un aire de misterio difícil de descifrar. El estado de soltería de Jesús a sus 25 o 30 años debió parecer a los nazaretanos algo muy extraño, inconcebible. Todavía se escuchaban por entonces los lamentos de la hija de Jefté, vagando con sus compañeras por los montes de Israel, llorando su virginidad por el voto que su padre había hecho comprometiendo la virginidad de su hija. Por entonces la virginidad era una tragedia para la mujer y para el hombre un desatino inconcebible que no encajaba en los parámetros mentales de un israelita, casi un atentado contra el mandamiento fundamental de crecer y multiplicarse dado por Dios a la humanidad y contra la seguridad interior, por supuesto, del pueblo de Israel. Sin embargo, para el pobre de Nazaret fue tan connatural como para la primera flor dentro de su identificación personal. El gran pobre, su virginidad fue como un desierto dilatadísimo, en el que no hay contornos, sino tan solo una línea azul en el horizonte, y en donde los extremos quedan entrelazados por un arco iris de silencio. Su virginidad consistió en cavar y cavar sucesivas profundidades, tierra adentro y tierra abajo, hasta tocar el corazón mismo del mundo, sin dejar a su paso ni una raíz, ni una semilla. Consistió en enviar al desierto las fragantes ilusiones, las promesas de juventud, la rosa del amor, el calor de las ternuras, y quedarse a solas bajo un sicómoro, deshabitado, apaciguado y vacío. Consistió en quedarse en el puerto y ver partir los navíos a la mar, a los confines del mundo, no para blandir espadas, ni conquistar reinos, sino para construir nidos, regar las ilusiones y abrir cauces a la vida.
Su virginidad consistió en atravesar una noche fría solitariamente como los antiguos combatientes, llevando en la mano tan solo una lámpara de tenue luz. Lanzó por los aires las monarquías levantadas sobre las rosas, y él se quedó solitario como una pequeña planta desamparada en medio del temporal, sin cobijo ni abrigo. Las emociones humanas, que de por sí, con clamorosas en su corazón solitario, quedaron en calma, como una llama apagada. Silencio, soledad, vacío, nada. Y ahora sí. Ahora el infinito puede descender para habitar en un vacío infinito. En la tierra del gran pobre nació y creció altísimo el árbol de la libertad, a cuya sombra podrán sentarse todos los pobres del mundo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Lo anterior nos muestra el gran resultado. ¿Cuál fue el resultado final? El gran servidor. Con los evangelios en la mano, veremos ahora que en los días de evangelización, Jesús acostumbraba a retirarse a orar con una frecuencia considerable y con las siguientes características: siempre solo. Casi siempre en una montaña, o al menos en un lugar retirado, y generalmente no siempre de noche, y sin pedir autorización ni dar explicaciones a nadie. Si tienen papel y lápiz, tomen estas citas bíblicas, por favor, por favor. 10 segundos, van 9, listo. Lucas 6:12, Mateo 14:13, Juan 6:15, Marcos 7:24, Lucas 9:10, Marcos 1:35, Mateo 6:6, Marcos 14:32, Mateo 17:1, Lucas 9:28, Mateo 26:26, Lucas 22:39, Marcos 9:2, Lucas 4:1 al 13, Lucas 9:18, Lucas 21:37, Lucas 4:42, Lucas 5:1 y Lucas 11:1. Mire, ahí tienen ustedes una retórica de citas bíblicas que le van a mostrar esa dedicación de ese Cristo Jesús, el pobre de Nazaret, a la intimidad con Dios, que la deben seguir ustedes, y yo le doy gracias a Dios que estoy empezando. Dicen los evangelistas que después del bautismo Jesús se retiró durante 40 días a un lugar desértico, solitario e inaccesible, en donde solo habitaban las fieras.
Naturalmente esto no quiere decir que alternara con las alimañas, sino que se trataba de un lugar tan solitario y salvaje que nadie llegaba hasta allí. De este hecho, podemos extraer algunas conclusiones razonables. Primera, o en primer lugar, una de carácter psicológico. Es inimaginable que alguien que no estuviera habituado a semejante soledad pudiera deturarse durante tanto tiempo. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que los evangelios solo nos entregan algunas migajas de los hechos y dichos de Jesús, y que los evangelistas señalan en más de 20 ocasiones en que Jesús se retiraba siempre solo, generalmente a algún lugar de la montaña y frecuentemente de noche, podemos concluir razonablemente que este era un hábito del pobre de Nazaret y su modo normal de actuar desde los días de su juventud. Entonces, ¿cómo veían pues los nazaretanos a Jesús? ¿Qué opinión tenían de él? Seguramente lo veían como un hombre inclinado al silencio, más bien reservado, con una fuerte tendencia de introspección, con frecuentes ausencias, perdido muchas veces de la soledad de las colinas circundantes. Por todo lo cual, no podían menos de verlo como un joven un tanto extraño y diferente. Sin embargo, como veremos, Jesús no fue un sonámbulo que camina a tientas entre los acontecimientos o anda por las nubes, no. Aunque busca la soledad, no es un pájaro solitario que anda siempre volando en círculos alrededor de sí mismo, no. Al contrario, es un notable contraste de la personalidad. Lo veremos siempre como un hombre con los pies en la tierra, sólidamente afirmado en la realidad, observador congénito de todo cuanto lo rodea, los campos, los huertos y sobre todo la vida, usos y costumbres de los hombres. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Concluimos por el día de hoy con el final del abismo. Crecía nuestro amado Jesús en gracia delante de Dios. En la larga noche que estamos atravesando entre escollos y a la luz de las estrellas, hemos alcanzado a entrever hasta ahora algunos atisbos del misterio, perfiles inciertos de un rostro. Nos parecemos a los astrónomos que pacientemente auscultan los espacios siderales. A simple vista no ven más que unos destellos de luz sobre la concavidad de la bóveda oscura. Pero ellos saben que más allá de esa bóveda centellean universos infinitos y pozos de luz cuyo fulgor no hay retina capaz de soportarlos tan incesantemente, tan incendiarse. Perdón, repito esa parte. Pero ellos, o la parte final. Pero ellos saben que más allá de esa bóveda centellean universos infinitos y pozos de luz cuyo fulgor no hay retina capaz de soportarlos sin incendiarse. Jesús prolongaba en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres.
Hasta ahora hemos abordado con cierta holgura el crecimiento del pobre de Nazaret en estatura humana. Pero, ¿crecer en gracia ante Dios? ¿No era él el Hijo consubstancial de Dios? Este es sin duda el final del abismo, el recodo más peligroso y temible, el más difícil de los problemas cristológicos. Bien sabemos que la realidad de Dios hombre en Cristo es un mundo inasequible. En el frontis de su puerta hay un rótulo que no dice prohibida la entrada, sino imposible el paso. No es posible traspasar el vestíbulo. Sin embargo, es el Espíritu el que nos da alas para atravesar el dintel y robar el fuego y todo el Nuevo Testamento. No es sino un obstinado esfuerzo para escudriñar y capturar los secretos escondidos en el inescrutable abismo de Cristo. En el largo y espinudo camino de clarificación teológica de la Iglesia, que la Iglesia realizó del Concilio de Nicea, año 431, hasta el de Calcedonia, año 451, el interrogante que trajo a los padres conciliares de conflicto en conflicto fue este: ¿cómo elaborar y formular una doctrina cristológica que nos permita afirmar la divinidad de Jesucristo sin disminuir ni oscurecer el hecho de que también y al mismo tiempo sea plenamente hombre? Siempre existe el peligro de que cuando nombramos y confesamos a Jesucristo como Dios, estemos al mismo tiempo recortando y violentando lo que hay en Él de típicamente humano, como libertad, crecimiento evolutivo, incertidumbre, miedo, angustia, desaliento, sobresalto, dudar, no ver con claridad el camino a seguir, verlo después con mayor claridad, corregir rumbo sobre la mancha, en su condición de itinerante, esforzarse por leer la voluntad del Padre a través de acontecimientos imprevistos, vicisitudes y estados de ánimo, que de acuerdo con los evangelios, Cristo vivió amplia e intensamente. ¿Cómo afirmar que vivió todas estas situaciones? Sí, en cuanto Dios lo sabía todo. ¿Y dónde quedaría la libertad y el mérito? Debemos evitar el peligro de hacer de Cristo un robot impasible y erático. Pero de todas maneras, Cristo era también y al mismo tiempo Hijo consubstancial de Dios. Es la misma sustancia del Dios vivo. ¿Cómo conjugar, pues, a nivel humano estas dos realidades? ¿Cómo traducirlo de una manera satisfactoria y convincente en fórmulas humanas y expresarlo con palabras asequibles para nuestra mente? Tarea difícil y aún casi imposible. Preguntémonoslo, si no, a los padres conciliares de Nicea y Calcedonia.
De cualquier manera, sintámonos en la perspectiva de una profunda fe. Digamos que no sabemos cómo, pero sabemos y estamos seguros de que Jesucristo no es Dios a costa del hombre, ni hombre a costa de Dios, sino perfectamente Dios y perfectamente hombre al mismo tiempo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soberano Dios, gracias porque concluimos por el día de hoy. Y el pobre del Nazaret nos muestra perfectamente la unidad del Padre con el Hijo y con el bendito Espíritu Santo, Trinidad Santa y Todopoderosa, que nos muestra verdaderamente que para nosotros lo único que necesitamos es tener un poquitico de fe y creer que Dios es el alfa, es la omega, es el primero, es el último, es el principio, es el fin, es el eterno yo soy, que le plació junto a su Hijo, después de que el hombre pecó, ponerse de acuerdo para salvar la humanidad. Y de esa manera nosotros, pecadores miserables como yo, tener el privilegio de ahora decir: hasta aquí Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová Dios. Es honroso para mí orar en este momento por las multitudes en Cúcuta, Colombia y el mundo entero donde están en sintonía de tiempo con Dios. Orar por ustedes los creyentes que no dudan un instante de la pureza, de la santidad y de la divinidad de Cristo Jesús, Hijo del Dios Altísimo, que no escatimó ser Hijo de Dios para humillarse hasta la muerte y muerte de cruz para darnos salvación eterna. Compañeros en el mundo entero, hermanos en la fe en el mundo entero, abracémonos a esta hora y hagamos que el cielo truene de amor, de gozo, de alegría, porque hay inmensidad de creyentes en Cristo Jesús que saben que ya vienen y que debemos estar preparados para su inminente venida que está próxima. Bendigo a todos mis hermanos en el mundo entero, los declaro en victoria y sigan firmes, porque detrás de ustedes hay generaciones que van a caminar conforme al caminado que ustedes lleven, tomados de la mano de Cristo Jesús. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y